Así como está esta mesa, está el lío de Odebrecht. Es verdad, o sea, eso y el caso de David Ortiz también, porque es como demasiada información. Cosas, sí. Después de que se destapó la investigación la pasada semana, mostrada por los periodistas que participaron en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el caso Odebrecht vuelve a ocupar nuestra atención por las razones que todos hemos conocido desde el principio. El saber que aparentemente sí existía una organización de la información por parte de Odebrecht que le permitía tener cierto nivel de control con relación a la manera en que se distribuía el dinero que salía desde el Departamento de Operaciones Estructuradas. Estamos diciendo que este departamento es el reconocido por la propia Odebrecht como el Departamento de Sobornos, y que se diera a conocer el acceso a una base de datos con hojas de cálculo, intercambio de información, correos electrónicos, que indicarían cómo se manejaba el tránsito desde unas 20 empresas offshore hacia empresas intermediarias, y a partir de ahí hacia personas, organizaciones, instituciones, no sé, hacia nombres clave que iban a ser los beneficiarios finales de este dinero, hace que uno se pregunte ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la Procuraduría General de la República Dominicana en no saber o no haber obtenido esta información a tiempo? Cuando yo quiero insistir en que esta es la clave de la información principal. La Procuraduría General de la República Dominicana no tiene justificación alguna cuando dice que no había tenido acceso a estos datos y yo no sabía y ellos no me lo habían entregado. Y si en algún momento hacemos caber como bueno y válido este argumento, entonces tendríamos que decir que Odebrecht falló en el cumplimiento de su contrato. Y si es así, entonces tenemos que seguir preguntándonos si el acuerdo con Odebrecht a raíz de esta información se cae. Se está convirtiendo en una práctica de la Procuraduría el hecho de que solicita información de denuncias que se hacen. Ya lo ha hecho en más de una ocasión. Bueno, nosotros no sabíamos, tráiganme esos datos. No. El rol del periodista es divulgar información veraz, objetiva, buscar los datos para no andar difamando. Ese es un trabajo. Pero a raíz de esa información que publican los medios de comunicación, la Procuraduría tiene que hacer su trabajo y no puede pedirle a los medios de comunicación que se lo entreguen. Hay un tema de responsabilidad directa en todo lo que está ocurriendo aquí. La Procuraduría no puede evadir esa responsabilidad. Sobre todo, porque yo quiero insistir en que lo que se ha divulgado es la clave del caso Odebrecht desde el primer día. Y si la Procuraduría dice que no tenía a mano los nombres de los receptores finales de los recursos a través de una base de datos que establece cómo funcionaba una red tan compleja, entonces o la Procuraduría no hizo las preguntas adecuadas o tenemos que decir que Odebrecht no ha cumplido con el acuerdo. Desde que se divulgaron los nombres de una serie de empresas que aparecían como receptoras de los recursos de esas empresas offshore creadas por Odebrecht, se ha estado investigando quiénes son los directores, ejecutivos, directivos de esas empresas, porque sobre todo esos montos aparecen relacionados, o pagos aparecen relacionados además con obras construidas por Odebrecht en la República Dominicana. Según los datos que ofreció ese consorcio, aparecen pagos que ascenderían a cerca de 55 millones de dólares a través de ese Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, en las hojas de cálculo a las que ellos han tenido acceso, porque no se puede saber si esa es toda la información. Odebrecht dice que no todos los pagos que había a través de esta red eran pagos irregulares o eran pagos que se correspondían con sobornos. Sin embargo, llama la atención que en la hoja de cálculo presentada, y aquí mostrábamos un ejemplo el otro día, no solamente aparece la empresa offshore de Odebrecht que transmite a una empresa aparentemente reconocida, sino que desde ahí se transfiere el dinero a una persona o grupo de personas, no sabemos, con un nombre en clave. Cuando los acuerdos son legítimos,
uno espera y aspira a que esas transacciones se hagan de manera transparente. Por tanto, ahora hay mucho que explicar y este es el primer paso. Así es, por eso múltiples sectores en el país, desde que salieron estas informaciones producto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, han estado insistiendo, en primer lugar, que la Procuraduría General de la República haga una investigación profunda con relación a este caso y sobre todo con relación a estos pagos ocultos que hizo y que no salieron o no se destacaron en la investigación inicial y en el expediente que presentó la Procuraduría ante la justicia dominicana. Recordemos que hace ya una semana y unos días en la justicia dominicana, a partir de un fallo del juez Ortega Polanco, se decidió que 6 personas son los encartados con relación a este soborno declarado por Odebrecht. Inicialmente habían sido 14, luego el Ministerio Público con sus pruebas y sus expedientes presentó la acusación a 7 personas y de estas 7 personas fue declarado un auto de no al lugar en el caso de Chubás, que luego quedan 6 encartados. Una de las críticas que se ha hecho al expediente presentado por el Ministerio Público es que en una versión inicial de la investigación del Ministerio Público, sobre todo cuando se pidió medida de coerción a 14 personas involucradas en el caso de Odebrecht, en este primer expediente el Ministerio Público también señalaba a Punta Catalina como una de las obras en la que Odebrecht había pagado soborno. Posteriormente, ya cuando iniciaba todo el proceso relacionado con determinar si este caso podía o no ir a juicio de fondo, el Ministerio Público presenta un expediente donde saca a Punta Catalina de las obras en las que Odebrecht había supuestamente pagado, o que había pagado, porque está demostrado y admitido por la propia Odebrecht soborno, alegando el Ministerio Público que no tenía evidencia alguna de que ni en las delaciones se había dado la información, ni Odebrecht había dado la información de que se había pagado algún tipo de soborno con relación al caso de Punta Catalina. Esta investigación del consorcio de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, lo que demuestra, si bien es cierto que no puede hablar, como tú lo señalabas, y Odebrecht así lo ha señalado, de pago de sobornos, si hay pagos secretos, pagos ocultos, que tienen estas características, tienen 2 características que tienen que llamar al Ministerio Público a investigar. En primer lugar, lo que tú decías, ¿por qué hay que hacer pago a personas con nombres claves? Y si son pagos legales, pagos abiertos, pagos que en un proceso de contratación de una empresa pues regularmente se hace, porque se apela a nombres ocultos. Pero el segundo elemento es por qué Odebrecht recurre a las empresas offshore que en distintas oportunidades la propia Odebrecht había dicho que utilizó esas empresas para el pago de soborno. ¿Por qué utiliza esa empresa offshore para pagar relaciones comerciales regulares, ¿no? O de carácter empresariales o de servicios empresariales que da una empresa o una institución determinada? ¿Por qué utiliza esta empresa? La reacción de los distintos sectores en el país no se ha limitado solo y exclusivamente a pedir que esto se investigue a profundidad, sino que, como veíamos hace un momentito en las noticias, hay distintos sectores que critican, cuestionan, ponen en dudas la capacidad y la voluntad real del Procurador General de la República de llevar una investigación profunda de este caso, cuando de alguna manera en el proceso de investigación
ocultó, no tomó en cuenta otros aspectos relacionados con pagos ocultos por parte de la empresa de Odebrecht, y por eso algunos sectores se han pronunciado pidiendo la denuncia del procurador, otros sectores... La renuncia, perdón, del procurador, y otros sectores han estado hablando incluso y responsabilizando directamente al presidente de la República. De los distintos nombres claves que han estado saliendo, durante la pasada semana salieron ya directamente algunos nombres de personas asociadas a las empresas que dieron pago y ofrecieron servicio a Odebrecht, fundamentalmente durante finales del 2013 y principio del 2014, y uno de ellos es precisamente el economista Andy Dawarre, que desde el principio se mencionó, incluso cuando tuvimos aquí en la entrevista a Alicia Ortega, que había recibido por Odebrecht pago de alrededor de 3.5, 3.7 millones, 3.3 millones de dólares a partir de servicios que supuestamente de consultoría la empresa que él encabeza pues había dado a Odebrecht, y se habló de la compra de un apartamento en Nueva York por un monto de 2 millones de dólares. Y bueno, lo que se ha criticado, se ha cuestionado es que el economista Dawarre fue consultor de la CDE y de las instituciones que estuvieron haciendo la licitación para la contratación de Odebrecht, y sobre todo evaluó la oferta financiera de esta empresa brasileña quizás 2 o 3 meses antes de que fue contratado posteriormente, ¿no?, por la propia empresa de Odebrecht. Aquí lo mínimo que puede haber es un conflicto de interés con relación a su participación. Primero, como consultora, y estamos hablando de la Fundación Economía y Desarrollo, que dirige este economista, de las instituciones que estaban haciendo la licitación en la que ganó Odebrecht, y después como consultora de la propia Odebrecht. Mira, este es uno de los casos que salió la pasada semana. Javier, hoy sale un espacio pagado de Andy Dawarre en varios medios, por lo menos sé que está en el listín diario, y está en la portada Andy Dawarre de varios de los medios impresos de nuestro país, explicando su rol como asesor de Odebrecht. Uno pudiera decir que cada profesional independiente tiene el poder de decidir cómo trabaja y con quién trabaja. Pero en un proceso de investigación con una empresa que ha admitido que pagó soborno para el logro de sus obras en territorio dominicano, con un monto que ascendería a 92 millones de dólares admitidos por Odebrecht como pago de soborno para obtener obras que ascenderían en pagos, si mal no recuerdo, a 6.000 millones, por ahí, de algo así se hablaba la semana pasada. Ajá. Claro que se deben las autoridades preguntar por qué hubo una relación directa entre un asesor de la Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Andy Dawarre, a través de su Fundación Economía y Desarrollo, cobra 500,000 pesos como asesor para ser parte del equipo que verifica la licitación en la cual resulta beneficiada Odebrecht. Y a los 2 meses, no un año después, a los 2 meses, se convierte en un asesor directo de la empresa para asuntos financieros. Aquí, evidentemente, puede haber un asunto de ética, y desde ahí usted pudiera irse hasta una situación de irregularidad o un posible pago de soborno. Eso es lo que cabe, o sea, es un rango muy amplio, eso habría que demostrarlo, pero esta información sale a raíz de este reportaje. Esa información no está contenida en las declaraciones de Andy Dawarre cuando fue cuestionado por la comisión que hizo la investigación de Punta Catalina. Me extrañaría mucho que se le olvidara ese pequeño dato, porque así por lo menos lo comentaba la periodista Alicia Ortega cuando estuvo con nosotros la semana pasada. Dice que verificó las
todas las declaraciones que se ofrecieron en el momento en que la comisión hizo la investigación, y aparentemente este dato no fue ofrecido por Andy Dawarre. Este pequeño dato no fue ofrecido por Andy Dawarre. A través de Baker Street Financial, que sería otra de sus empresas, entonces habría ofrecido esa, habría no, porque eso sería un supuesto. Él admite que ofreció una asesoría a Odebrecht. Está en manos de las autoridades establecer cómo se produjo ese vínculo. Cuando menos, lo menos que pasa es que llama la atención y preocupa. Para hoy se espera la renuncia de el señor José Manuel Guzmán Ibarra, que es uno de los gerentes del Banco de Reservas. Estoy buscando el dato. El subadministrador, exacto, de negocios del Banco de Reservas, debido a que una empresa que dirige, llamada Grupo Sophus Langs, aparece como una de las empresas que también habría recibido pagos de Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas. En la revelación del reportaje inicial se habla de alrededor de $100,000 en pago. Otros medios alternativos han publicado una suma incluso de hojas bancarias que mostrarían un aumento de este monto hasta cerca de $1 millón. Habría que ver si por lo menos están las hojas de los bancos ahí. José Manuel Guzmán Ibarra puso a través de su cuenta de Twitter la información de que tomaba esta decisión a manera personal y de forma individual. Dice: lo tomo por decisión propia, mañana mi contrato laboral cesa. Por decisión propia estaré informando oportunamente el contenido de su carta de renuncia. Cuando Alicia Ortega hizo el primer reportaje, que fue el pasado miércoles, esa empresa, Sophus Langs, indicó que había trabajado con Odebrecht en el diseño de un programa de financiamiento para obras del Estado, oportunidades de negocios locales y operaciones financieras internacionales, y que no garantizaban resultados. Las asesorías, decía la empresa, se produjeron entre el 2011 y el 14. Dice: ni la empresa ni ninguna persona vinculada a ella fue utilizada para hacer gestiones frente a terceros. Aparentemente hay un nuevo comunicado del señor Ibarra entregado al equipo de investigación del informe ODSN este fin de semana. Dice que ofreció asesoría financiera a Odebrecht a título personal y profesional mediante la empresa Grupo Sophus. El detalle de esa relación fue de proveer opiniones no vinculantes que sirvieran para que Odebrecht pudiera atender sus recurrentes faltas de liquidez. Obviamente, hoy Guzmán Ibarra dará a conocer públicamente el motivo ya formal de su renuncia, aunque lo podemos relacionar. Igual en este caso incluso estamos hablando de un funcionario de la banca del Estado, del Banco de Reservas, con una relación de asesoría financiera a Odebrecht que, bueno, sería importante que se pueda explicar. De igual forma ocurre con otra persona que participó directamente en la licitación de Odebrecht. Estamos hablando de José Gregorio Salcedo Llibre, otra de las empresas mencionadas, porque el reportaje saca 11 empresas. Se habla de 10, pero es que parece que suman las dos de Ángel Rondón, La Sham y Conanza. Pero están Baker Street de Andy Dawarre, está Grupo Sophus de José Manuel Guzmán Ibarra, está el caso de Value Added Finance, quien aparece como titular de esta empresa por la información que muestran ya dos medios en el día de hoy, es José Gregorio Salcedo Llibre, quien a su vez fungió como asesor financiero externo funge como asesor financiero externo de la vicepresidencia ejecutiva de la CDE. Dice el periódico El Día que José Gregorio Salcedo Llibre actualmente es el presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, fue parte de la comisión financiera aprobada por el Comité de Licitación de la CDE en la sesión celebrada el 18 de junio del 2013 para ofrecer el apoyo en el proceso de licitación de Punta Catalina, y ahora funge también como presidente de la sociedad Value Added Finance Corp Incorporated, la cual recibiría o habría recibido $500,000 de parte de Odebrecht
a través de el Departamento de Operaciones Estructuradas. Estamos hablando de otra persona que forma parte de la estructura del gobierno, en este caso que participó en la evaluación de la licitación de la que resultó beneficiada Odebrecht, y que posteriormente, a través de una empresa particular, aparece un pago de $500,000 por parte de la empresa hacia esta persona. Esto es muy delicado, y es muy delicado porque también no podemos olvidar a Stalin Consultants. Stalin Consultants es la empresa utilizada por el gobierno también para evaluar el proceso de licitación, y según lo que se ha revelado desde la pasada semana, Stalin Consultants ahora mismo tiene acuerdos directos con Odebrecht en Punta Catalina. Una de las personas que participó en la comisión de evaluación del caso de Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, que al día de hoy no ha dicho nada, hoy en día es el administrador de Punta Catalina. Pudimos conversar con el encargado de comunicación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales el pasado viernes, Esteban Delgado. Le pedíamos conversar con Rubén Bichara y quizás tener el acceso para entrevistarlo, porque la CDE tiene que hablar de este tema. La CDE tiene que pronunciarse después de haber defendido a Punta Catalina en la manera en la que se ha hecho. La respuesta es que en este momento el señor Bichara no tiene previsto ofrecer declaración alguna. Para defender a Odebrecht, sí. Para decir que no hubo irregularidades, sí. En un momento en el que salen datos tan relevantes, no hay información. En este momento, el Estado Dominicano tiene que ofrecer respuestas. Yo me pregunto también dónde dejan todos estos datos parados a la comisión que hizo el levantamiento de información. Yo me puse a revisar quiénes estaban en esa comisión. Ahí hay un montón de gente, figuras conocidas que tienen mucho prestigio en nuestro país, que participaron en ese proceso de verificación de cómo se hizo la contratación de Punta Catalina. La única información que tuvieron a mano fueron las declaraciones de todo el que fue y dijo lo que quiso, y ese fue el resultado final de la evaluación. ¿O hasta dónde esa comisión realmente hizo una investigación a fondo y tuvo acceso a documentos? ¿Dónde está el fallo? ¿Por qué Servio Tulio Castaños, semanas antes de que se emitiera el informe final de la comisión, dijo que había temas que discutir, pero firma al final el informe de la comisión? ¿Por qué Servio Tulio Castaños dice que hay que hacer una revisión de la ley de compras y después a través de la FINJU se hace todo un dossier de los cambios que hay que hacer a la ley de compras? Y Compras y Contrataciones admite como bueno y válido que se hiciera un contrato de licitación urgente para una planta que ha costado $2.000 millones a la sociedad dominicana. ¿Dónde están los fallos y dónde están las complicidades de lo que aquí ha ocurrido? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Tiene responsabilidad la Procuraduría al admitir omisión de información o al no haber pedido los datos específicos de lo que tenía que buscar? Hay un dato adicional y este tiene que ver con la participación de los socios de Odebrecht. Hoy en día, Punta Catalina está demandando al Estado Dominicano. No solamente logra un acuerdo extraordinario que le da múltiples beneficios, después de que hace un contrato, un acuerdo con el Estado Dominicano que le facilitan que ninguno de sus funcionarios sean demandados, Punta Catalina, Odebrecht a través de Punta Catalina demanda al Estado Dominicano. Pero Odebrecht no está sola en ese consorcio. ¿O está sola? El consorcio se llama Odebrecht Tecnimont Estrella. Hablamos de Odebrecht, pero se llama Odebrecht Tecnimont Estrella. Hay empresas dominicanas involucradas en eso. ¿Por qué demandan al Estado Dominicano? ¿Para que pague qué? De Punta Catalina hay que hablar aquí, como hay que hablar de cada una de las responsabilidades que hay detrás de los acuerdos de Odebrecht. Y le toca a la Procuraduría General de la República aclarar por qué esta ausencia de datos que son relevantes para la solución del caso en la justicia. Es inaceptable que la Procuraduría diga, a mí no me han dicho nada. Es inaceptable que la Procuraduría no muestre incluso el tipo de información que solicitó, que es lo que podría salvar a la Procuraduría de la omisión. Y a partir de ahí,
permitir establecer responsabilidades para que se determine incluso si Odebrecht entonces ha incumplido con su contrato y tiene entonces que ser demandada por el Estado Dominicano. Falta mucho todavía por saber. Así es, mucho que investigar, y no solo Punta Catalina, porque estamos hablando de que esta investigación del consorcio internacional habla de 55 millones de pagos ocultos, 39.5 a Punta Catalina, que no fueron considerados de manera absoluta o total, con todos los detalles. En el expediente del Ministerio Público hay 16 millones de dólares más que tendría que investigar la Procuraduría General de la República, que se pagaron de manera oculta con otras obras que contrató o en otras obras que contrató Odebrecht en la República Dominicana, pero al mismo tiempo está el gran tema de los sobrecostos, de los costos adicionales que tuvo que pagar el Estado a Odebrecht en la gran parte de las obras que se construyeron en el país, de las 18 obras que se construyeron. Se habla de que cerca de 2.000 millones de dólares fueron pagados en sobrecosto desde el año 2002 hasta el año 2014. Y este es un tema que no se ha investigado, es un tema en el que la Cámara de Cuentas tuvo y asumió el compromiso de realizar una auditoría a las distintas obras de Odebrecht, y este es el momento, 2 años después de que la Cámara de Cuentas asumiera esa responsabilidad, que no se avanza en este aspecto. Y se ha avanzado con informaciones, pero también, en este caso de los sobrecostos, producto de investigaciones periodísticas que la pasada semana presentó, por ejemplo, Diario Libre y las instituciones del Estado, que son las que tienen que investigar a profundidad estos casos. Parece que están a la espera de que desde los medios de comunicación y los periodistas se les pase la información y no cumplen con el rol que tienen que cumplir.